Artículo 14. El programa político de Tandil. Opinión, reportajes al estilo de Enrique Quique Lagut. Inmobiliaria Antonio Comiso. Campos y propiedades. Para comprar, vender o alquilar, a Comiso debes visitar. Años de experiencia. Inmobiliaria Antonio Comiso, en Avenida España 255, aquí en Tandil. Celular 2494 58 24 47. La Mila, Rodríguez 992. Elaboración propia de milanesas y hamburguesas, pollo, carne y cerdo. Ventas por mayor y menor. Reparto a domicilio. La Mila, Rodríguez 992. Pedidos al 2494 67 48 44. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas. Repartir las riquezas llevándole a todos el pan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Iniciamos aquí una nueva emisión de Artículo 14, desde el año 2001, el programa político aquí en la ciudad de Tandil. Martes 29 de agosto, quiero mandar a todos los abogados en su día un afectuoso saludo de parte de Artículo 14, en el Día del Abogado. Nosotros estamos en vivo, en directo, como digo siempre, a través del Facebook de Artículo 14, Artículo y 14 en letras. Y también lo pueden observar a través, o ver en directo a través del Instagram. Les voy a deletrear el apellido, Lagou, 2T y E, Lagut Quique. En Instagram también lo están viendo o lo pueden observar en forma directa. También después queda, por supuesto, en YouTube y en todas las redes sociales, en Facebook también, en Instagram. Así que tienen la oportunidad de ver los programas cuando ustedes lo deseen. Ahora en vivo, ya lo están viendo, el entrevistado a quien hemos invitado en el día de la fecha, Lucas Vázquez, consejero escolar, pertenece a Juntos, en el Consejo Escolar de la ciudad de Tandil. Asumió allá por el 2021, o sea que le quedan unos cuantos meses más, ¿no es cierto? Años más. No está participando, digamos, en ninguna lista, porque no lo necesita, digamos, ya está. Y un poco para entrar, primero para saludarte, Lucas, gracias por estar en Artículo 14, bienvenido. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Bueno, saludos también a la audiencia. ¿Sos bancario? Bancario. Bancario. ¿Estás dentro del banco? ¿Sos profesor? O sea, estás en la docencia también, ¿no? Tengo el título. Hace años que no ejerzo. Ajá. Ejercí un año en un terciario en Espeleta cuando estaba trabajando en Buenos Aires. Acá estuve por postularme y bueno, justo ingresé al Consejo Escolar y no era compatible la realización de las dos funciones, así que no pude ejercer acá. Ejecutivo financiero dentro de lo que es el rubro bancario, ¿no? O ampliado también. Y otra cuestión que me llamó mucho la atención, no tiene nada que ver con Artículo 14, pero sí sos piloto de avión, que es, la verdad, un tema que estábamos hablando antes de comenzar la charla ya con toda la gente. Bueno, o sea que un poco para presentarte y para decir, bueno, aquí ya está Lucas Vázquez, que es consejero escolar en la ciudad de Tandil. Lucas, ¿cómo hace 2 años prácticamente que estás? Sí. Vamos a poner redondo, ¿no? Sí. En el consejo escolar ha pasado de todo, porque vos estás, digamos, asumís después de toda la problemática que tuvo el país con la pandemia, sí. la gente que estábamos todos guardados en nuestra casita, etcétera, sin escuela. ¿Cómo comenzaste a vivir eso? ¿Cómo fue el tema post, vamos a decir así, encierro, pandemia, lo que yo ya no sé cómo llamarlo? Y hay muchas dificultades que se van resolviendo de a poco.
cuestiones que quedaron durante un largo tiempo, por ejemplo, de temas de protocolos de higiene y de limpieza que tenían que ver con el COVID, pero que quedaron durante un largo tiempo al punto que si no podía garantizarse cierta higiene de un día para otro, se suspendían clases. Ujú. Vos me decís, ¿tiene que quedar una escuela sucia? No, no tiene que quedar una escuela sucia. Pero ciertas cuestiones de lo que era la profunda limpieza y desinfección que se requería para pandemia, salidos de la pandemia, no era necesario. Entonces, han quedado ciertas cuestiones que fue con el después de la pandemia o reacomodarse, que ciertas cosas que en la pandemia se habilitaron ya hoy no tienen sentido, y también volver a reactivar una maquinaria que se frenó y volver a aceitar todas las cosas que hay que hacer. Bueno, a veces lleva más tiempo del que a uno le gustaría. En esa parálisis, indudablemente, sufrió la educación muchísimo. Sí. De una u otra forma, sufrió muchísimo. En Tandil, por ejemplo, y desde el Consejo Escolar, uno leía, ve en el hoy todavía algunas problemáticas de escuelas que yo no sé si vienen ya de esa época o se agravaron. Calefacción en... Sí. Que mi querida escuela número 2, Carlos Pellegrini, a la cual hice todo el primario, tenga una problemática, era impensado en aquellos momentos cuando yo fui a la escuela, impensado que no podíamos ir a la escuela porque no había calefacción. Sí. Pero eso es en el hoy es una realidad. ¿Por qué? Contanos, a ver. A ver, cualquier máquina que no se usa a veces se deteriora más que la que se usa. Y hay ciertas cuestiones que vos te enterás el problema cuando la empezaste a usar. Si la venías usando, venías haciendo el mantenimiento que corresponde. A cualquiera que se va de vacaciones, que tiene una casa en un lugar y va después de 2 años de inhabitarse, ¿qué te pasa? Que todas las llaves de gas, la grasa grafitada que tiene para sellar las válvulas, eso se secó, los cueritos están todos clavados. Entonces cada vez que uno ingresa a una casa o cualquier edificio que estuvo mucho tiempo sin habitarse, te vas a encontrar de golpe con un montón de cuestiones que no eran anticipables hasta que no lo empezaste a usar. Eso por un lado. Después, las cuestiones que particularmente vemos que suceden en uno u otro edificio, ya a esta altura no podemos decir que era de la pandemia, ¿no? Claro, claro. Sí, la cantidad de cosas que se presentaron, ni bien se salió de la pandemia, sí podía ser de la pandemia. A esta altura no. Pero también que nos sucede que hay cosas que mientras funcionan y no hay un aparente riesgo, y teniendo muchas cosas de qué ocuparnos, a veces uno no anda buscando más situaciones para resolver de las que ya tiene, o si bueno, está funcionando, nadie te está reportando nada y tenés unas cuantas cosas a las que abocarte, uno va abordando esas muchas cuestiones que tristemente siempre las corremos de atrás, porque no tenemos ni exceso de arquitectos ni exceso de presupuesto para decir vamos a abordar preventivamente tales cuestiones, ni exceso de proveedores tampoco, porque la normativa de contratación de la provincia de Buenos Aires hace que a veces quienes quieren empezar a trabajar se encuentren con dificultades. ¿En qué aspecto? Si yo ya laburo y tengo laburo afuera y me pagan en el corto plazo y no tengo que hacer tanto trámite administrativo, por ahí no tengo la necesidad de complicarme la vida haciendo todo un trámite de proveedor del Estado. Entonces, en más de una oportunidad, y aun cuando está el recurso financiero, nos pasa que un proveedor que está en un lugar le decimos déjame eso y anda a resolverme tal situación de gas que al otro día no tiene clases. Entonces nosotros mismos como consejo escolar, ante la falta de proveedores, que es un tema que recurrentemente estamos tratando de solucionar, que recurrentemente nos observa nuestro secretario técnico, que es su función, que a veces ante la falta de proveedores contratamos a gente que no es proveedora del Estado, que no cumple este requisito. Bueno, nos pasa esto de la sábana chica que para tapar de un lado estamos destapando otro. Mira, es muy interesante lo que estás mencionando. Fundamentalmente yo hago mi mea culpa, ¿no? Los medios. Quizás cuando hay algo ya más grave es cuando salen los medios tal cuestión, sí, que tiene que ver con la escuela o el consejo escolar, sí, más.
Ahora, el tema de los proveedores, claro, también hay que plantear. El tema de los proveedores uno más o menos todos los años lo comienza a conocer porque la parte que tiene que ver con los colectivos rurales, todos los años hay problemas y son proveedores en definitiva también del Estado. Pero esto significa entonces que la situación también que se vive económica, financiera, la inflación, etcétera, etcétera, hace que los proveedores no se lleguen al Estado. Por más que tengas el dinero como para poder desarrollar una obra, no lo podés hacer. ¿O es muy difícil va de hacerlo? Dejemos de lado lo que pasó en este último mes. Hasta antes de este mes había una inflación sostenida, por ahí en crecimiento, pero un crecimiento no tan abrupto, con lo cual si uno ya venía trabajando y uno tenía una cadena de pagos medianamente armada, vos podés decir, bueno, yo sigo laburando, sigo cobrando otras facturas. Manejable, digamos. Claro, manejable dentro de sí la cantidad de trabajo que de alguna manera te garantiza el que hay 200 establecimientos educativos que atender. Siempre a alguno le está pasando algo. Sí, claro, sí, Entonces, por más que vos quieras tener todo el día, siempre un lunes a la mañana, hay algún problema. Siempre después de alguna lluvia hubo una escuela que pasó algo. A ver, cuando vienen estas tormentas fuertes, a uno también le pasa en la casa. Pasa que uno no tiene a quién llamar para hacer un reclamo. Es un problema de uno. Entonces, siempre termina habiendo algún inconveniente que resolver por la cantidad de casos que tenés bajo tu atención. Entonces, ser proveedor del Estado, por un lado, sí te garantiza una cantidad de trabajo, si trabajás razonablemente bien, pero tiene cuestiones que podemos llamar como barreras de entrada. Una primera barrera es para poder trabajar siempre tengo que ser proveedor del Estado. Que esto te requiere una tramitación especial ante la provincia, certificación de un papelito, del otro, presentarlo, que en general quien se dedica a un trabajo no tiene a veces el conocimiento o las ganas de ponerse con todas cuestiones que son netamente administrativas. Podríamos opinar que está bueno, que está malo, que la intención es muy, exactamente, no lo cambia. Claro. Entonces, podemos charlar una hora de si es bueno o es malo, si el motivo que se persigue es bueno o es malo. Pero lo cierto es que están... Me hace acordar mira, estaba con la tengo de malo, a la ley orgánica municipal. Es vieja, hay que ayornarlo, pero está. Es exactamente. eso. Y es una barrera... ahí es donde hay que manejarse. Y es una barrera de entrada. ¿Qué sé yo? Proveedores, por ejemplo, un fletero que me decía, pero yo para el municipio trabajo así, trabajo bien. Sí, pero yo necesito un remito oficial con el CAI, que es el código que tenés que hacer entre la FIP. Me dice... pero mi contador me dice que no lo necesito, mira, todo lo que vos quieras, pero yo lo necesito igual para poder pagarte. Y a veces estás en estas cuestiones de presentar papeles, que el que ya tiene trabajo hoy, vos decís, si yo ya trabajo igual, sin toda esta complicación, y todavía no llegamos ni a facturar, Acá estamos diciendo... lo previo. Para estar más o menos en competencia. En competencia. Después es el requisito administrativo de, tengo un trabajo, la solicitud que me tiene que hacer la escuela, que cuando es una urgencia... vos ya lo estás casi mandando al proveedor, pero sí necesitas que esté previo, la condición es que tiene que estar previo la justificación del trabajo. Entonces, uno, mientras por ella está llamando al proveedor para ver si está disponible, también le está diciendo al directivo que corresponde, justifícame esta tarea que vamos a hacer. Una vez hecha, mientras no haya urgencia, se trata de que haya presupuestos como corresponde para ver cuál es el más conveniente, o si tenés uno solo, poder pegar una mirada a ver si es un valor razonable. Cuando es uno solo, ustedes se manejan como consejo deliberante también, es decir, sí o sí tiene que pasar por el consejo escolar ese presupuesto. Sí. Sí, se maneja, ver, porque tiene que ser aprobado. En el consejo deliberante, cuando hay una obra o algo y hay uno solo, un solo presupuesto, lo tiene que sí o sí aprobar el Consejo Deliberante. No, a ver, estamos hablando igualmente de acá de cuestiones chicas que no requiere licitación y que por los procedimientos de contratación establecidos por la provincia de Buenos Aires, con un pedido de presupuesto, mientras vos hayas solicitado al menos 3 presupuestos, claro, o presupuesto a 3 personas... Perdóname porque hablo... Sí.
A ver, porque la gente, si no, para que entiendan. Sí. Aquí hablamos cuestiones, a ver, no una obra, obviamente, vas a Sí. una escuela, no. Pero ¿a qué se le habla cuestiones chicas? Por ejemplo, se rompen 2 calefactores o hay problema de gas en una escuela, como está pasando. Sí. ¿Es eso cuestiones menores o chicas? La provincia tiene un número de referencia que llama unidad de contratación. Sí. Y después te dice, hasta tantas unidades de contratación pedís presupuesto. Creo que actualmente están en los 900.000 pesos. Ya a partir de tantas unidades de contratación, 3 millones, tenés que hacerlo con 48 horas. Estoy diciendo pavadas, no es así. Pero pasás de 900 a 3 millones, después a tantos millones que ya es otra licitación pública. No me acuerdo si es que de los 3 pasás a los 11. Lo tenemos en una pizarra que, Sí, yo, hay una escala, que yo digamos. cada vez que lo necesito Claro. lo miro, Sí, sí, entonces sí. por ahí Una cometo el escala. pecado de no Está memorizar. bien, no, pero es una escala que vos tenés que Ahora, seguir. más allá que uno sabiendo que con 3 presupuestos ante el Tribunal de Cuentas estás cubierto por más que te responda uno. A ver, yo pido más de 3 presupuestos, me responden 5, adjudico al más barato. Pido más de 3 presupuestos, me responde 1, estoy cubierto respecto de lo que me requiere el Tribunal de Cuentas. Correcto. Después está la mirada de los que están más en tema. Yo no estoy particularmente en infraestructura, pero en más de una oportunidad, Fabián Riva ha agarrado un proveedor, che, esto que me estás pasando es Hablamos un del golazo. presidente del Consejo Escolar. Exactamente, que es quien está particularmente en el área de infraestructura. Yo Sí. no estoy en esa área. Entonces, es más de una oportunidad. Aun cuando ha habido un presupuesto, quien está más empapado en tema puede decir, che, mira, esto que vos me estás pasando no es precio razonable, ajustalo. Más allá de si era urgencia o no era urgencia. Entonces, porque si no, cosas que por ahí pasan en otros rubros, corres el riesgo que se pongan de acuerdo, yo presupuesto, vos no presupuestás, y te inflan los números. Que uno pueda justificar los procedimientos de contratación no implica No, que renuncie claro. a tener ese ojo crítico respecto de lo que está haciendo. Lucas, a ver, estamos hablando de todas estas cuestiones donde recae totalmente ante una solicitud, un atraso, lo que sea, recae ni más ni menos que en el proceso de clases o el proceso escolar. Sí. Todo esto es lo que tiene también, que a veces las cuestiones tienen que ser de urgencia, ¿no? Sí. Porque hay que solucionarlo lo más pronto posible o mañana o ayer, como decía un amigo mío. La solución es de ayer. Eso se puede realmente desde el punto, por lo que estás contando, desde el punto de vista técnico, administrativo o burocrático, si queremos Sí. llamar. ¿Eso es factible o realmente hay tiempos que es imposible que en el consejo escolar se puedan acortar? Yo creo que hay muchísimas cosas que son prevenibles. Lo que pasa es que tienen que ser prevenibles y anticipables desde más arriba. Nosotros ejecutamos con las herramientas que nos dan. Nosotros tenemos que poner la cara y somos los responsables de ejecutar aquello que la provincia quiere hacer. Entonces, la provincia te da los fondos y te da todas las indicaciones para ejecutarlos. En algunas oportunidades te pasa esta cuestión. Sí, tengo los fondos, salgo a pedir presupuestos, hoy nadie te presupuesta nada. Tenemos obras que se han abierto sobres, mejor dicho, se ha hecho llamado de apertura sobres Sí, y no claro. ha habido oferentes, o las ofertas que se recibieron estaban por encima de lo que provincia admitía. O de algunos otros rubros directamente no te hacen No te oferta hacen. porque no te pueden garantizar provisión. Entonces hay aspectos que vos decís, se repite todos los años lo mismo. Vos decís, la partida para acá te la dan en marzo. Y la verdad que yo la necesitaba en noviembre. ¿La partida para acá llega en marzo? A ver, ¿Es real o así? O la primer partida sí. Sí. Entonces, ¿qué te pasa vos? En fines de noviembre, diciembre, que el cierre de clases, que Sí. por ahí escuelas abiertas de verano y demás cuestiones, el presupuesto que no está aprobado, entonces, la provincia empieza a ejecutar desde que tiene un presupuesto aprobado. ¿Cuándo se aprueba el presupuesto de la provincia? Sí, en enero. Bueno, enero Ah, pero enero creo, está, enero, no febrero. sesionan. Claro. Entonces, lo aprueban recién en febrero, entonces... No, en diciembre, porque acá en Tandil el presupuesto Sí. de la comuna en, digamos, últimos días de diciembre, principio de enero ya está. Sí. Para poner una fecha así ya está finiquitado, Sí. porque está hasta los mayores contribuyentes reunidos, que es una cuestión que, bueno, no vamos a charlar de este tema acá, pero ya está. Sí. Ahora, todos
parece una cosa insólita, porque ya sabemos que viene el invierno en toda la provincia de Buenos Aires. En una ciudad como Tandil sabemos bien cómo es la parte climática Sí. en la que sufrimos en invierno. O sea, eso no se desarrolla, no se elabora en enero, febrero. Te doy otro ejemplo. Escuelas abiertas de verano. Sí. El año pasado, el presupuesto y las indicaciones para hacer la compra de los elementos para utilizar didácticos en las escuelas abiertas de verano llegó el 26, 27 de diciembre. Entre que sí, tenemos este presupuesto, tenemos este monto. Sí. ¿Qué elementos necesitan? Hacer un primer pedido de presupuesto para afinar qué vamos a comprar, para hacer la licitación, que además también al ser un partido grande, muchas veces termina pasando que cuando otros consejos escolares resuelven pidiendo 2 presupuestos o 3 presupuestos por el monto de contratación, a nosotros nos cae en un proceso de licitación que te lleva 10 días. Pero nada más que por el monto, no porque uno así lo quiero demorar. No, está bien. La cuestión es que los elementos se terminaron entregando para el 18 de enero, ya terminando lo que eran las escuelas abiertas de verano. Y la verdad que las escuelas abiertas de verano, cuando se decide hacer siempre en el mes de enero. Como así el invierno llega siempre a la misma altura del año, más allá de si el frío se anticipa o no. Entonces vos me decís, ¿de qué dependen las partidas que se asignan? Dependen primero de un presupuesto provincial. Después con ese presupuesto provincial ven cómo lo bajan a demás cuestiones. ¿Cuándo contamos con los elementos? Y ya cuando estamos iniciando las clases. No tenés la posibilidad de decir, che, vamos a asignar, porque también vuelve a ser la sábana corta. No estamos en un momento del país que sobre presupuesto por todos lados, como para decir vamos a encarar anticipadamente otras cuestiones. Eso es lo que pasa entonces un poco con lo que estás explicando indudablemente, porque a veces resulta inentendible que todos los años el transporte escolar rural tenga problemática. Todos los años se plantea la misma problemática. A veces solucionando más rápido, otras veces no tan rápido, pero la problemática está todos los años. A ver, ¿por qué? ¿Es por una de esas razones que vos estás comentando, de que el cambio o sea, no se hace en las épocas, en los tiempos y forma que tendría que hacerse todos los arreglos, negocios y contrataciones? Lo de transporte tiene una parte distinta. Nosotros normalmente a principio de año tenemos la posibilidad de prorrogar los contratos vigentes mientras reanalizamos cuáles son las necesidades concretas, porque tenés alumnos que han egresado, tenés nuevos alumnos a llevar a nuevos establecimientos y particularmente en el ámbito rural hay ciertas zonas que tienen más movilidad que otras. Por ahí la actividad tambera a veces tiene más movilidad de familias, entonces vos tenés ciertas zonas que durante el año tenés varias gestiones respecto del trazado de los recorridos. Nosotros el primer mes nos presentan estas necesidades con las nuevas matrículas, con alumnos que se han inscrito. Tratamos de en el transcurso de marzo tener ya relevado todos los alumnos que hay que atender, por lo menos con la foto que tengamos al corte que establezcamos, 15 de marzo, 30 de marzo. Eso hacemos un envío de novedades de todos los recorridos, de todos los alumnos, de todas las escuelas rurales y esto nos los contestan 10 días, 15 días, 20 días, depende cómo estén ellos de volumen de trabajo, porque esto le cae novedades de toda la provincia y también de lo prolijo que sea uno al momento de mandar y aclarar todas las cuestiones. A partir de ahí se aprueba una planilla de transporte en la que dicen, bueno, por tal recorrido que tiene tales alumnos que tiene estos trayectos, si son tantos kilómetros, la provincia aprueba tal monto. Este año, al momento de hacer la licitación, no hemos tenido, como si tuvimos el año pasado, esta diferencia de que había recorridos que quedaban sin oferta o con ofertas por encima de lo aprobado. Entonces, este año fue muy distinto a lo que pasó años anteriores. Este año, al momento de la licitación, todos los recorridos recibieron ofertas dentro de los precios que estaban aprobados. Incluso hubo recorridos que a veces recibió más de una oferta, lo que permitió, además de cubrir todos los recorridos, que algunos recorridos se contraten por debajo del monto aprobado. Que uno se preguntará qué estaba mejor estos precios respecto del año pasado, estaban mal los del año pasado. Es una película otra historia extensa para contar, pero lo cierto es que hay Poderoso caballero don dinero, ¿no?
Sí, y también las condiciones, Las condiciones, claro, sí, sí. de más o menos competencia, porque también este año hubo otro proveedor que se incorporó de hecho a fin del año pasado, lo cual de alguna manera muestra una competencia real, porque para ser veraz con la realidad, cuando uno observaba las planillas de postulación, vos veías que no había una competencia interna. Será porque si yo tengo 3 micros, yo sé que voy allá, ya conozco estos recorridos, vos que tenés otros micros, conocés esos otros recorridos, pero lo cierto es que cuando había alguien que no se ofrecía que no se postulaba o licitaba para un renglón, ese renglón quedaba sin cobertura. Este año eso no sucedió. O sea, este año está todo cubierto. Este año está todo cubierto. Todo el transporte escolar rural funcionando. Exactamente. Pero bueno, ahora también siempre tratando de ser lo más veraz y lo más imparcial, hoy estamos en una situación que tienen que fijar cuál es el nuevo precio para septiembre, porque los valores que se han definido, la última actualización era hasta agosto inclusive, con lo cual hoy los transportistas no saben cuál va a ser el valor del recorrido para el viernes. Y también lo cierto es que hasta hoy no han cobrado lo que sería el mes de transporte de junio. Lo que es transporte, se trabaja todo el mes. El transportista, el propietario, bueno, el empresario, Sí. ¿No cobró junio todavía? No cobró junio. Debiera... Ahora, lo que vos cobrarías en junio a lo que podés llegar a cobrar ahora, Bueno, por eso, también tienen su verdad, entonces, su No, razón. totalmente. A ver, yo, así como te digo, hay ciertas cuestiones que por ahí faltaba, si se quiere, competencia, también hay cuestiones que los reclamos de los transportistas, si uno los mira, si tuviese que llevar la actividad adelante, son totalmente razonables. Claro. Desde fines de año y más de principio de había un compromiso de cumplir en que, vuelvo a decirte, del mes trabajado, cerrado, en los primeros 5 o 10 días haces la conformación de los remitos, porque tienen que ir conformar, decir, bueno, de los tantos días hábiles se trabajaron tantos otros, y de ahí se iba a cobrar a los 30 días. En realidad, por normativa, debiera ser a los 30 días de prestado del servicio, pero entre este procedimiento de conformación del remito, que sería el equivalente a te entregué tanta mercadería, termina siendo que sea siempre 40 a 45 días, que un par de meses o 3 meses incluso se cumplió en tiempo y forma. Con lo cual terminaba siendo, desde que vos pasaste todo el mes, a los 45 días estás cobrando. Para todo esto vos tuviste que todos los gastos de combustible, atención del vehículo, absorberlos de antemano. Que cobre, claro. Entonces, esto también, si vos decís, yo mañana quiero me compro un micro, heredé un micro, no lo compré, lo heredé. Sí. Tengo yo la espalda para bancarme un mes, el primer mes que pongo el combustible. Porque vamos a suponer que lo manejo yo. Sí, bueno, pongo el combustible un mes, pongo un combustible, el segundo mes pongo combustible la segunda mitad del otro y recién estoy cobrando lo que hice. Al empezar. Exactamente. Pero ahora desde junio se pasó ese tiempo. Bueno, ya estamos pisando los 60 días. Los 60 días, claro, pero aparte lo que pasó en 60 días. Exactamente. Claro. Entonces, nos están llamando todo el tiempo y con razón. El tema es que a veces nos toca este rol de tener que poner la cara y no tener las soluciones, porque no somos... ¿Hay peligro entonces de que los transportistas digan, bueno, hasta acá llegamos y la gente, los chicos se quedan sin el servicio rural, ¿no?, de transporte? Porque bajo estas condiciones realmente es una cuestión importante y no es menor para tal que pone el micro. No es menor. Estamos en comunicaciones con La Plata. Perdón. Sí. ¿Eso lo tiene que pagar totalmente la provincia de Buenos Aires? Sí. ¿O hay provincia y municipio en forma conjunta? No, lo trabaja todo provincia de Buenos Aires. Pero bueno, teníamos novedad o el compromiso de que se iba a estar girando los fondos hoy de la tarde. Ya venimos desde la semana pasada que sí, que ya está, que estamos más cerca, que en breve, para resumir un poco. Pero lo cierto es que hoy todavía no tenemos los fondos para decir a los transportistas, mañana depositamos. Claro, hoy a la tarde, como ya el horario bancario ha finalizado. Claro, bueno, pero a nosotros nos llega primero por correo electrónico generalmente una notificación que se llama la orden de pago, es que ya estamos habilitados a pagar. Normalmente llegan los fondos primeros y después la orden de pago, o a veces llega simultáneamente. Me parece que así debe ser, ¿no?
que llegue mínimo simultáneo, no va a decir de tener a la orden y después... No, bueno, en alguna oportunidad ha pasado que están los fondos, pero la orden de pago después se demora. No mucho, pero se demora. Vos hasta que no tenés las dos cuestiones no podés avanzar. Entonces... hay mucho... Sí. A ver, me estoy sorprendiendo con el tema del Consejo Escolar porque hay mucho tecnicismo también, ¿no? Que hay que cumplir. Administrativo, como dijiste vos, yo diría burocracia, pero bueno, hay mucha cuestión técnica Sí. que hay que cumplir la rajatabla, se ve. Y dependés de terceros, porque dependés de la provincia. A ver, de la asignación del recurso, Sí. de ciertos recursos, dependés de la provincia. De otros recursos, nosotros tenemos en cuenta que nos llega, dicen por goteo, porque digamos la manera que llega es como si muy a cuentagotas. Si fuera cuentagotas, en claro. el fondo compensador, en función de lo que la gente paga los impuestos, hay una parte que llega que es mínima. Podemos decir, pero de los grandes montos dependemos de las transferencias de la provincia. En muchas cosas el municipio nos apoya fuertemente, en muchas cosas, reforzando el fondo compensador con fondos de origen del financiamiento educativo. Que si no contásemos con eso, hay muchas de estas pequeñas cosas que tenemos que correr todos los días que no podríamos la diaria, digamos, atender. la Ahora, concha diaria. más allá de lo estrictamente monetario financiero, Sí. en las cuales, por ejemplo, caso de transporte, dependemos de que nos giren los fondos, nosotros sí tenemos estas cuestiones técnico-administrativas de observar los procedimientos de contratación con el riesgo de tener el equivalente a un cargo patrimonial o una afectación patrimonial por no haber cumplido correctamente nuestro deber de funcionario público. Entonces, Sí, ley orgánica de la municipalidad. exactamente. Bueno, esto sería de la provincia, pero es lo mismo. Y, digamos, tenemos trabajando por fuera de lo que la normativa dice. No digo que estemos haciendo un ilícito, pero la normativa nos dice que tenemos que contratar proveedores del Estado. Entonces, ante la reiteración de que se está contratando... Y que no aparecen los Claro, del entonces Estado, lo que tenés que dar cuenta es que se hizo tantos llamados, que no aparece, que se volvió a llamar... No, justificar por qué lo contrataste en lugar de a Pepe a Roberto, qué sé Porque yo. ¿cuál es el tema? Claro. No podemos justificarnos, no hay proveedores del Estado para decir, no, ¿sabes que no te puedo dar solución porque no hay proveedores del Estado? Entonces, ante el bien mayor, que es garantizar las condiciones para la educación, Claro. vos decís, ¿qué incumplo? ¿Cumplo un procedimiento administrativo o incumplo el garantizar las clases? No, lo más importante es que se garantizar garanticen las clases, por supuesto. Pero tenés que dejar muy bien justificado de por qué no pudiste cumplir esto. Y lleva tiempo. Claro. Así sea que vos hagas un llamado para que no se presente nadie, lleva tiempo. En más de una oportunidad tenemos sorpresa y por este llamado se presenta un proveedor nuevo. Pero en más de una oportunidad sabemos que estamos haciendo el trabajo para cumplir las formas. Por ejemplo, con transporte o con ciertas licitaciones y contrataciones, uno sondea cómo viene la cosa y vos ya sabés que si vas a tener o no vas a tener oferentes. Nos pasó el año pasado con la contratación de transporte. Vos haces un primer llamado de licitación con esta planilla que tenés aprobada. Sondeaste y por ahí sabés que vas a tener pocos oferentes. Bueno, pero O no tenés en algún recorrido. o no tenés en algún recorrido. Claro. Tenés que hacer el procedimiento Sí, que sí. lleva los días que lleve para que quede algún recorrido Sí. sin cubrir, para recién ahí volver a hacer otro procedimiento. Para que vuelva a pasar lo mismo, a veces te dan lugar para que vos ya con esto plantees una solicitud de mejora, de lo que fuere. Bueno, alguna oportunidad más hemos tenido que hacer un nuevo llamado, sí exigiendo, invitando a los posibles interesados que manifiesten su pretensión. Como para decir, porque muy distinto es decir no hay ningún interesado, a decir hay interesados pero bajo estas condiciones. Bajo otras condiciones. A todo Claro, esto, 3 días, 4 días, y cuando hablamos de días hábiles, se pasó una semana, se pasó otra semana, se pasó otra semana, y la escuela dice, che, y la comunidad me llama, ¿cuándo comienza el transporte? ¿Cuándo comienza el transporte? Es la escuela, atrás de la escuela, padres, y atrás de los padres, los chicos. Entonces, Hasta que hay alguna manifestación claro, frente al Consejo Escolar. claro, pero para cada padre, su hijo es el único hijo. Por más que podemos decir, qué sé yo, se cortó el gas en tal escuela, el centro son 1000 chicos, o el transporte de tal otro lugar son 20, está bien, pero para cada padre su hijo es su hijo.
Y los derechos de los chicos son los derechos de los chicos de todos iguales. Por supuesto. Pero bueno, atrás de toda esta cuestión administrativa que a veces no se ve, sí tenés burocracia, tristemente, o normativa de contratación que no podés incumplir. Porque si yo la incumplo, corro el riesgo de recibir sanciones patrimonialmente. Sí, claro, y el día que yo claro. deje el consejo escolar, nadie va a hacer una colecta para decir, no, mirá, Lucas, cómo se preocupó Se por jugó en las aquel clases. momento y Claro, ahora- no lo van a hacer, no corresponde. Y ahora te vino el Tribunal de Cuentas dice que debes 300.000 pesos, Claro. 400, que ya no sé, X, porque son las multas fuertes aparte de algunas. Y tienen que ver con cuál era el contrato que estaba Claro, detrás, depende del cuál contrato. fue el perjuicio que pudo haber tenido la provincia por no observar una Claro. cosa o la otra. Es complejo. ¿Qué relación tiene el Consejo Escolar? Sí, Porque cada uno de los concejales ingresa, de los consejeros, perdón, Sí. de los consejeros escolares, Sí. mi costumbre, de los consejeros escolares ingresa por un determinado partido político o frente electoral, la cantidad de votos, como si fuese un concejal, Sí. indican la historia. Ahora, después como acá hay algo tan supremo como es la educación sí, y las escuelas, sí. eso después, más allá de que obviamente ingresás por una cuestión política, Sí. partido político, eso queda un poco, queda de lado y lo primero es la educación, o se politiza mucho también el consejo escolar. Y hay un poco y un poco, algunos son más políticos, otros son más ejecutivos. Hay algunos que están claramente muy marcados por lo político y otros que, si es educación, le caiga bien al que le caiga bien y le caiga mal al que le caiga mal. Entonces, tenés de todo. Y bueno, y cada uno ejerce de acuerdo a lo que la conciencia le dicta. Sí, lo que te puedo decir es que en este consejo escolar, en este momento, los consejeros escolares en general están mucho más tiempo en el consejo escolar ejerciendo que lo que se hacía en años anteriores, esto también comentado por el mismo personal. Entonces es una función que te lleva todo el tiempo que vos estés dispuesto a dedicarle. Porque también fuera de horario surgen urgencias o consultas de todo tipo, que si uno le quiere dedicar tiempo siempre hay cosas. Hay por una crítica resolver. que la escuché aquí en artículo Sí. 14 con relación al trabajo del... Sí, que no salen tanto a recorrer las escuelas como correspondería. Eso tiene que ver con lo Sí. que estabas comentando Sí, vos ahora sí, de la sí, situación sí. de estar muy Sí. adentro del edificio, digamos, Sí. tratando de solucionar el problema. Es es así. cierto, es cierto. O sea, se sale poco a recorrer escuelas. Mucho menos de lo que nos gustaría. A ver, la verdad que a uno no le divierte estar en el consejo escolar. Y muchas veces estás resolviendo cuestiones de papeles, ya sea por la complejidad del asunto, a veces por falta de personal administrativo. En este momento tenemos 2 personas enfermas y una está sobrecargada y uno también está tratando de colaborar en todo Sí, lo que claro. puede colaborar. Sí, sí. Y en muchos procesos de licitación y preparación de papeles de transporte o pliegos de lo que es servicio alimentario escolar o de infraestructura, uno está mucho más involucrado en lo administrativo de lo que le gustaría. Entonces, la verdad que lo ideal sería que nosotros estemos en la calle tomando contacto con la los- realidad de los los distintos establecimientos, claro. Lo cierto es que si estamos en la calle, lo otro no sale o demora más en salir. Entonces, volvemos a esta cuestión de una sábana corta. A veces nos ponemos el objetivo de decir, no, mañana salimos. Pase lo que pase, mañana salimos. Pero si lo hemos sostenido 3 semanas ya es mucho. Después de la 4ª semana... Hablaste de más de 200 establecimientos, ¿no? Sí. Escolares, eso está hablando la parte rural, la Sí, parte... y a ver, todo Tandil va, si el yo partido. tengo pegado uno al lado del otro jardín, primaria, secundaria, cada uno lo cuento aparte. No es que estamos hablando de 200 puntos. No, está bien. Bueno, creo que son aparte. No es la misma estructura que tiene que ir para un jardín que para ir a una primaria, que para ir a No, un está bien. secundario. Pero vos por al más que estén en el mismo... El tema de transporte vos decís, voy para acá. Claro. Cuando tengo que resolver el tanque de agua, muchas veces es en el mismo lugar. Entonces, en más de una oportunidad, ciertas cuestiones... Sí, o los baños, pero no están son... asociadas. no No, son los eso los mismos baños están claro, aparte. claro. Están aparte. Sí, por eso. No, eso hay muchas cosas que están aparte, pero hay algunas que...
¿Se se analizan extrañan en conjunto. entonces? Porque esto existía en otra época, ¿no? Sí. En mi época con la escuela, hace mucho tiempo atrás. ¿Se extraña eso de la cooperadora escolar? A ver, Que servía para ocupar algunas cuestiones. Hay cosas que han cambiado mucho Sí, en los lógico, últimos claro. años, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando yo era más joven, si había que ir a pintar, pintaba. Si había que ir a hacer algo, lo hacía. Hoy está que a ver quién entra, que el seguro, que le cubre, que no le cubre. Antes, un auxiliar de escuela o un auxiliar bancario, si tenía que subirse a cambiar una lamparita, cambiaba una lamparita. Incluso, yo te voy a hablar por ahí más ejemplos bancarios porque tengo más experiencia que en lo que es sistema educativo. En algún momento, las ordenanzas del banco, si tenían que hacer la desinfección del tanque, se subían al techo y hacían la desinfección del tanque. Hoy hay cuestiones que, por avance, llamémoslo, de los derechos de los trabajadores o por cuestiones de la seguridad y de la ART y demás cuestiones, No lo pueden hacer. muchas cuestiones no se están haciendo. Claro. A punto a veces que llegan planteos que tal vez en mi ignorancia yo considero ridículos. Que me dicen, y acá yo sé que me van a pegar por todos lados, pero bueno, yo soy transparente y soy lo que soy. El manejo de tal elemento. Digo, ¿vos en tu casa lo usás? Sí, pero el mismo. Entonces vos decís, el cebo de ratas es tóxico. Sí, la lavandina si te la tomás también es tóxica. Sí. Entonces, lo que vos podés hacer en tu casa, que no tiene un protocolo como un elemento químico de alto peligro, los cuidados son lo mismo. No te toques los ojos, Sí, sí, lee las bueno. indicaciones. Sí. Y a veces te encontrás con estas cuestiones que uno a veces se pregunta si realmente hay detrás un cuidado, hay ganas de no hacer, hay ganas de que, a veces vos decís, esto que hay ganas, llega, es feo decirlo, vos decís, ¿qué pasa? ¿No quieren que haya clases? Pues si realmente estamos suspendiendo las clases por esto. Una vez charlando con la gente de Cruz Roja me decían que lo último que se suspende son las clases. Puedes suspender actividades comerciales, las clases es un bien primario. Y a veces parece que buscamos el motivo para suspender las clases. Cuando le pega al consejo escolar, porque después cuando es... Bueno, no voy a decir otros ejemplos porque Cuando, no, abundan. cuando es como, por ejemplo, cuando es que me dejaste ahí. A ver, inician cortado. las clases. Sí, inician Queremos las que clases. inician las clases. 8M. Sí. Paro. Ah, bueno, sí. Vos claro. querés hacer una movilización. Sí. Hacela. Cortá todas las calles. Pero después de haber dado las clases. No me suspendan las clases. Entonces, si las clases es un bien esencial, no me los cortes. Está buenísimo que vos te manifiestes por todos los derechos de las mujeres, que es realmente un valor muy importante, algo que hay que defender. Pero no a costa de los chicos De y otros con derechos. la figura de un paro. Oh, hay otro derecho, claro. Exactamente. Hay otro derecho. Entonces tenemos esta cuestión de, bueno, el derecho de uno que está por encima del derecho Claro. del otro. Claro. Cuando además vos tenés otras maneras de manifestarte y poner en valor una lucha o, si se quiere, la conquista, o ambas cosas a la vez. O a veces que vos decís, una escuela, mañana hay paro de auxiliares. Ese ejemplo, no digo que lo haya, No, sí, porque... Por favor. Este es un ejemplo. ¿Sí? Lo cierto es que la escuela hoy a la Bueno, tarde... tampoco sería raro. Bueno, y lo cierto es que hoy a la tarde la escuela quedó limpia. Claro. Entonces, para el inicio de las clases de mañana, la escuela está en condiciones de ser De utilizada. ser utilizado. Tal vez no para el turno tarde si lo hubiere, pero ese es otro tema. Pero vos a veces te encontrás con que una escuela la cerraron cuando no había que cerrarla. Y después ves que el comentario es no, porque el consejo escolar no garantizó la limpieza o por lo que fuere. Te hacen un dibujo, pero en definitiva, una escuela no funcionó cuando podría haber funcionado. Entonces, vos ves que depende de la situación, el tema de las clases nos preocupa mucho o no nos preocupa nada. O depende a quién le podemos patear la pelota de la responsabilidad, nos preocupa mucho o no nos preocupa nada. Claro. A ver, vos hoy hablabas que en otra época hacía frío, ibas a la escuela igual. Y sí, y no se murió, y llegó el ser humano hasta acá. Evidentemente el ser humano resiste el frío.
No digo que sea lo mejor, ¿eh? No, también te digo que había calefacción, ¿eh? Nunca se cortaba. No, Y pero- si se cortaba, bueno. A ver. Yo hubiese... Tenías una pantallita Sí, acá, sí, sí. que el que estaba abajo se cocinaba No, sí, y el que sí, estaba sí. lejos se moría Bueno, de pero frío. nuestras madres nos mandaban a la escuela. Exactamente, y te abrigabas un poco más. Sí, nos mandaban a la escuela. Uno no es que diga, vamos a renunciar a que los chicos estén dignamente. No, por favor, vamos a hacer todo lo posible para que estén lo más dignamente y cada vez más cómodos. Pero de ahí a decir interrumpimos el acto educativo, hay una gran distancia. Yo sé que con estas cosas me van a pegar, pero bueno, es lo mismo que yo hablo con todo el mundo. Entonces seré criticado Bueno, igual pero que de los cuando hablo grandes- con otras esto es personas. uno de los grandes temas, ¿no? Quizás si no se cumple el cronograma de clases Sí. anuales, es lo que uno va viendo año a año, cada vez más compleja la situación de los chicos, ¿no? Y después del secundario, en la República Argentina. Es decir, Es el futuro del país. Sí, pero hemos caído desde hace, no sé, 40 años al hoy, se ha caído. Con todas las cuestiones que uno puede haber puesto en disidencia cuando a mí me tocó ir al secundario, por ejemplo, pongo los 70. Con todas las cuestiones que puede haber, uno dice, pero uno está observando ahora que también hay una caída muy grande en cuanto a lo que es la enseñanza o la asimilación de la enseñanza o la participación de los chicos en las escuelas. De los chicos y de las familias. Y de la familia. Hoy tocabas el tema de cooperadoras. Este es un tema que ha quedado muy herido con la pandemia, Sí, porque con esto de no ir a clases, claro. quedaron como Bueno, discontinuadas. perdóname, Sí, uno iba a una escuela y eso también es una cuestión de la política, ¿no? sí, O de los gobiernos y los políticos, más que de la política, de los Mm. políticos. Uno iba a clases en otras épocas. sí. ¿A qué? A aprender, a estudiar, a desarrollarse, a convivir con nuestros compañeras, compañeros, etcétera, etcétera. Hoy se va a alimentarse. Sí. Y ahí te cambia toda la ecuación de lo que es Bueno, la... yo tengo una opinión muy distinta respecto de eso. Ajá. Para mí, vos me decís, ¿es necesario que un chico esté alimentado para poder recibir la mejor educación? Sí, es necesario. ¿Corresponde al sistema educativo? Estoy hablando de que es mi visión, por más que yo lo diga como una afirmación. Entonces, la cuestión de alimentación para mí debiera depender de desarrollo social, aunque se concrete el acto en el mismo establecimiento educativo, pero dependiendo de otra instancia. No condicionar el acto educativo a si el comedor está funcionando o no está funcionando. No puede ser que dejemos de educar porque esto está o no está garantizado. Porque por ahí una familia Bueno, puede decir, claro. el comedor no funciona. Lo que pasa es que se está cumpliendo una función quizás Sí. en la docencia o en las escuelas que no se tiene que cumplir, estoy de acuerdo, pero lo tiene que cumplir el Estado. Bueno, a ver, que lo tenga que cumplir el Estado está perfecto. Pero si yo te pongo a hacer 20 cosas, no sé ninguna. Entonces la escuela tiene que estar para educar. Un director tiene que estar... A ver, vuelvo a decir, lo que yo afirmo es mi opinión nomás. Está por bien, más que correcto, lo haga no, así. correcto. El director tiene que estar abocado a la mejor enseñanza con lo complejo que es el acto educativo. No debiera estar a ver si llega o no llega la mercadería, a ver si está o no O sea, está el sí, comedor. tiene que ser director de una escuela y no cocinero, digamos. Una cosa así, más Y- burdo te claro, lo digo, pero exactamente, para que lo entienda. Exactamente, Claro. exactamente. Y el Estado, a través del Consejo Escolar o los actores que fuere, debiera garantizar de una manera más sostenida otras cuestiones. Ahora, cuando no están, porque el Estado no las puede garantizar, porque al Consejo Escolar o no llegan los fondos, vamos a suponer que por ahí no es tan bueno, vamos a suponer que por ahí no somos tan buenos. Pero lo cierto es que no debiera condicionarse el acto educativo porque esto esté o no esté. Claro. Debiera estar, sí, ayuda, sí, totalmente, y más hoy. De hecho, tenemos comentarios que, por ejemplo, los lunes, después del fin de semana, se nota una diferencia en las ganas con las que comen los chicos. Entonces, eso te habla de una realidad del país. Entonces, hoy podemos decir que está cumpliendo un rol bastante más importante que en otro momento. Pero separemos qué es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es nuestro deber? Educar. ¿Cómo se llama el órgano? Dirección General de Cultura y Cultura y Educación. Educación, claro. Entonces, lo demás es para garantizar esto, no reemplaza. Entonces, tenemos que volver a decir cuál es nuestro objetivo primordial. Y tener esto, bueno, no lo puede condicionar. ¿Ayuda? Sí, pero no lo puede condicionar. Siempre va a ser peor
educar a alguien con el estómago vacío que no educarlo. No educarlo, sí. Entonces, la educación tiene que estar. Y lo otro tiene que ayudar, colaborar, pero no condicionar. Lucas, agradeciéndote por supuesto, y la verdad te estoy escuchando muy atentamente porque hay cuestiones, y espero que todos los que están siguiéndonos también, hay cuestiones del Consejo Escolar que no son conocidas como pueden ser algunas del Consejo Deliberante, Sí. ¿viste? Que tienen más prensa en el Consejo Deliberante que el Consejo Escolar. Pero, ¿cuál es la interrelación que tiene el Consejo? Porque el Consejo Deliberante sí. ¿Cuál es la interrelación que tiene con el Departamento Ejecutivo, un Consejo Escolar? ¿De acá o de cualquier lado de la provincia? ¿Con el municipio? Claro, a ver, el deliberativo, Sí. el Consejo Deliberante sí que tiene una participación porque la ordenanza, Sí, pero... sí. ¿Y ustedes tienen No, interviene a en ver. algo el Ejecutivo o no? Desde lo orgánico, desde nuestra línea de estructura orgánica, no. Nosotros No. somos la provincia de Buenos Aires en el municipio. Somos un órgano descentralizado, pero lo que hacemos somos la mano que ejecuta y la cara que recibe los cachetazos, las dos cosas, ¿no? De la provincia. De la Nosotros provincia. somos la provincia. Estamos en la misma lista de las autoridades de nivel municipal porque pues somos la representación a nivel local, pero de la provincia. Después, en función de la afinidad más política o menos política que pueda haber entre municipio y consejo escolar, o de cómo asuma el municipio su deber para con sus ciudadanos, la responsabilidad o no del refuerzo o no de ciertas cuestiones. De la educación, claro. Claro, pero la educación tiene muchas aristas. Sí, sí, claro. Yo podría decirte, bueno, lo que tiene que hacer la provincia, que lo haga la provincia, y yo me dedico a aquellas cuestiones que no hace la provincia, que son propias de la educación. Por ejemplo, el fomento de educación en oficio para la salida laboral de los jóvenes, ponele, no sé, Sí, sí, cualquier sí, cosa. sí, Entonces sí. hay muchas cuestiones que la provincia no garantiza, que no es su deber. Entonces, aspectos en los cuales se puede intervenir, bueno, los hay de sobra. Entonces está en cada municipio a qué quiere destinar esos recursos. Porque lo cierto es que si vos tenés otra instancia que se tiene que encargar del otro y maneja sus recursos como quiere, pues cuando la provincia compra notebook, nadie dice nada. Cuando la provincia te financia el viaje de egresado, nadie dice nada. Entonces, bueno, si nadie puede opinar cuando la provincia dispone sus recursos como quiere, yo particularmente no estoy a favor de cuando el municipio, que gasta hasta el último peso en cuestiones de educación, se le exige cuentas de por qué no se hace responsable de aquello que la provincia no cubre. Cuando también vuelvo a decirte que en este caso sí tenemos todos los meses o cada 20 días 10 millones nos está girando el municipio para reforzar los fondos del fondo compensador para la ejecución de todas estas cuestiones que van surgiendo. Sí, claro. Entonces, más de una oportunidad, sí, el problema de gas que se presentó en la normal, el problema de gas que se presentó en las dos también, ¿no? En la escuela 2. Sí, en la 2, bueno, en más de una oportunidad no tenemos una partida especial asignada a atender estas cosas, y de la buena relación que hay del presidente del consejo escolar o del bloque juntos con el municipio, surge, che, tenemos tal problema, y bueno, harán ellos una disposición o una resolución para transferir esos fondos. Si no tuviésemos ese apoyo, quedarían muchas más cosas en el aire de las que se ven. Lucas Vázquez, consejero escolar en Tandil, gracias por estar en esta emisión de Artículo 14. Un placer.